Bueno, pues de nueva cuenta, buenas tardes, casi noches, ¿verdad? Qué bueno es poderles ver por su humilde hogar, la casa del Señor. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza a la cual he titulado El camino a la madurez espiritual. Ustedes pueden observar la imagen, ¿verdad?, de portada, y hay una secuencia por allí. Empezamos con un bebé bebiendo una mamilita, después un niño más grandecito ya caminando, un adolescente, un joven, y después ya vemos a alguien que tiene prácticamente una familia, y ustedes van a ir viendo en la parte de abajo unos nombres que están en griego, ¿verdad? Y hacen referencia a cada una de estas etapas. Nosotros, desde el momento en el cual conocemos al Señor, empezamos a transitar por estas etapas, ¿ok? Pero no es lo mismo que en la vida física, porque se nos haría un poquito difícil ver o entender que una persona adulta, no tan grande, ¿verdad?, lleve todavía un chupón y esté con su pañal puesto. Sería un poquito chusco de poderlo ver, ¿verdad? En lo físico, sí, algo le está pasando. En lo físico, conforme va pasando el tiempo, el cuerpo va madurando. Pero no es suficiente, ¿verdad?, con que el cuerpo ya haya madurado para poder hacer determinadas cosas. Por ejemplo, el cuerpo del ser humano en la adolescencia ya ha madurado, ya puede procrear hijos. Pero ¿será que tiene la madurez mental para poderlos educar? No, ¿verdad? Entonces, aquí en lo físico de esta manera es. En lo espiritual es muy similar, pero en lo espiritual no tiene nada que ver el tiempo con la madurez que tienes tú. No es directamente proporcional al tiempo que tengas en la iglesia. Puede haber una persona que tenga muchos años en la iglesia y ser totalmente inmaduro espiritualmente. No estar sirviendo. Se le tiene que andar llevando a rastras a la iglesia. No ora. Se la pasa mucho tiempo, ¿verdad?, desperdiciado en otras cosas, pero no lee la palabra, no ayuna. A lo mejor es un buen hijo, un buen esposo, un buen trabajador, pero necesitamos, dice la palabra, abonar a lo celestial. Leíamos hace unos días, ¿verdad? Dice, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Hagan tesoros en el cielo. Cuando nosotros maduramos espiritualmente, estamos haciendo tesoros en el cielo, porque al final no importa qué tan grande sea tu cuenta bancaria, no importa cuántas joyas hayas podido comprar, cuando te mueras no te las vas a poder llevar. Alguien más las va a venir a disfrutar. Pero lo que tú vayas añadiendo a lo espiritual, sí te lo llevas, sí lo disfrutas y sí repercute en el galardón que tú y yo podemos obtener cuando llegamos a la presencia de Dios. El objetivo de esta enseñanza, que cada miembro de la congregación, ojo, no dice los congregantes, ¿verdad? Dice cada miembro. ¿Y el pastor será un miembro? Sí, entonces cada miembro, incluyendo al pastor de la congregación, identifique con honestidad su etapa exacta de desarrollo espiritual según las Escrituras. Esto nos va a ayudar, ¿verdad?, también a no juzgar a aquellos hermanos que de repente fallan. Porque no vamos a ser de esos que digan, entonces, ¿para qué llegas al templo si vas a seguir igual? Porque vamos a entender inmediatamente, ¿verdad?, al verlo, qué etapa de madurez va teniendo. Y cuando tú logras identificar la etapa de madurez que otro va teniendo, significa que tú ya maduraste un poquito más.
Por lo tanto, tienes que participar y ayudarlo a él a madurar. ¿Qué pasa en casa? Tenemos un hijo, ¿verdad? Y el hijo crece y va subiendo en altura y en conocimiento, como esa es la palabra que le pasó a Jesús. Y de repente él ya tiene 4 o 5 años y viene un hermanito. ¿Qué empieza a hacer ese niño? A ayudar en casa, ¿cierto? De repente ya nació el hermanito y la mamá le dice, pásame un pañal. Y va, busca el pañal y se lo trae. Ve que no se meta nada a la boca y ahí está el hermanito. No, no te metas eso a la boca, porque está ayudando en su madurez a que ese niño madure. Le va enseñando. Pero la palabra también dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Yo no puedo poner, ¿verdad? Imagínense que nacieron gemelos. Y entonces digo a uno, fíjate que tu hermano no se mete nada a la boca. No, capaz hasta se lo comparten, ¿verdad? Uno se lo mete a la boca, el otro se lo agarra y se lo mete él y así están. Porque tienen el mismo nivel de madurez. Y eso es lo que pasa cuando estamos en las congregaciones, ¿verdad? Y sigue diciendo, también tenemos que valorar el alimento que Dios sirve en su iglesia local y se comprometa a subir cada escalón hasta convertirse en un padre o madre espiritual. Hacia allá vamos todos. Es lo lógico, ¿verdad? Nace un niño, crece y lo que viene después es reproducirse. En ese caso, en el caso físico, pues él se va a unir con una persona del sexo opuesto para entonces procrear. Aquí no necesitamos unirnos con nadie. A lo mejor lo puedes hacer ya estás casado y llegaste a los pies de Cristo en matrimonio. Lo puedes hacer con tu esposa si eres varón y con tu esposo pues si eres mujer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender dónde empieza todo. Esta escala que veíamos es exclusiva, vamos a llamarle así, para los que ya recibieron a Cristo en su corazón. El impío no podemos decir, es que es un maduro espiritual. Él ni siquiera ha nacido espiritualmente. Todavía es un cigoto. O sea, apenas están ahí quizás las 2 celulitas ya unidas, o a lo mejor ni siquiera está en los planes todavía de los papás, ¿verdad? En la vida natural tenemos que entender que hay etapas de la misma manera que lo hay en la vida espiritual. Y como decía el hermano Marcelo, si llegásemos a ver a una persona ya grandecita de edad, todavía con su chupón o empañalado, es porque algo le está pasando. Lo mismo tenemos que identificar, no para juzgar, sino para ayudar a aquellos hermanos nuestros que tienen años, estaban en la congregación antes de que yo llegara, pero yo ya empecé a servir y ellos siguen sentaditos solamente recibiendo. Algo está pasando con ellos. Necesitamos ayudarles para que podamos cumplir el anhelo, el deseo en el corazón de Dios. Entonces, el estado previo a toda esta escala de crecimiento, pues es el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? El hombre que no conoce de Dios. ¿Sí? En la palabra también le dice hombre animal. Está total y completamente fuera del camino. Y esto tenemos que entenderlo antes de empezar a hablar de crecimiento. Allí es donde empieza todo. No ha nacido de nuevo. No es que esté retrasada en su crecimiento, simplemente no puede crecer porque todavía no ha sido sembrado. Usted ha tenido semillas en su cocina. Y si usted no le pone agüita, ¿verdad? A lo mejor si está en lo húmedo empieza a brotar. Pero si está en lo seco, no va a brotar. ¿Qué necesita? Un ambiente adecuado, ¿verdad? Mínimo agua. Y si podemos ponerle tierrita, pues también, y va a empezar a echar raíz. Y después un pequeño brotecito y así vamos. Recordemos la enseñanza del domingo pasado.
De este estado previo nos habla la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Personas que dicen, ¿y para qué vas a la iglesia si todo sigue igual? Ay, ¿para qué oro? Si mira, cada vez nos está yendo peor. Tantas enfermedades que me están viniendo, ni siquiera tenemos trabajo. Y tú vas a estar allá yendo con Dios. Ponte a chambear, que eso es lo que te deja algo. Y así hay muchas personas que no entienden por qué tú y yo oramos, por qué tú y yo nos congregamos. ¿Sí? Porque no han nacido de nuevo. ¿Qué necesitan ellas? Pues nacer de nuevo. Para que entonces empiecen a entender, a disfrutar. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros no podíamos crecer antes de conocer de Dios. ¿Por qué? Porque un muerto no crece. Un muerto ya no se desarrolla. Y antes dice la palabra aquí que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El que diga que no pecó, pues se quiere mentir, se quiere engañar, y el que diga que hoy no peca, pues también, ¿verdad? Porque todos exactamente, es un mentiroso empedernido, ¿verdad? Y eso, la mentira ya es un pecado. Nosotros necesitamos reconocer que somos debilidad, somos carne. ¿Cuándo alcanzaremos la estatura del varón perfecto mientras vivamos? Nunca. Ay, pastor, ¿y entonces para qué me esfuerzo? Ah, pues para que cuando Cristo venga, entonces nos encuentre preparados. Para que entonces Él encuentre una iglesia que está trabajando. Y entonces diga, wow, cómo se esforzó mi hijo Francisco. Falló, porque es humano, pero siempre me dio la gloria. Siempre me buscó. Siempre vino ante mi presencia y me pidió perdón. ¿Será que David fue perfecto? No, ¿verdad? Pero dice la palabra que fue conforme al corazón de Dios. Y es lo mismo que nosotros estamos buscando. No somos perfectos, pero queremos esforzarnos por agradar a Dios. Entonces, esta es lo previo, la antesala a estas 5 etapas del crecimiento espiritual. Y aquí hago un pequeño resumen. Si aquellos que tengan vista de halcón lo van a poder ver. Si tiene su celular y quiere tomarle una foto, pues puede hacerlo. Y si no, al ratito se los mando como una captura. Aquí está el nepio, está el paidón, está el tecnón, el huíos y el pater. Y aquí vienen las diferentes características de ellos. ¿Sí? ¿Los iremos analizando poco a poco? Claro que sí, no se preocupe. Sí los vamos a analizar de a poquito en poquito. Y vamos a con honestidad a decir, en esta etapa estoy, o a lo mejor alguno que otro vamos a decir, en esta etapa me quedé. No, todavía no he logrado avanzar a la siguiente, ¿verdad? Vamos entonces a la etapa número 1, nepios, el bebé de cuna. Nacer de nuevo es algo maravilloso, pero está lleno de peligros. ¿Qué peligro será que tiene un bebé recién nacido físicamente? Sí, ¿verdad? Lo dejas en la orillita de la cama y ¿qué puede pasar? Se cae porque él no sabe, ahí estoy en la orilla. No se da ni cuenta de dónde anda, ¿verdad? Dejaste el alfiler porque a lo mejor eres de los que están chapados a la antigua como yo y les pones todavía su pañalito de tela para que el cuerpo respire y no se le requeme y todo eso. Y le dejaste por ahí el alfilercito con el que lo aseguras. El niño no sabe, si lo toco me pincho, ¿no, verdad? Cuando menos Javier lo tiene atravesado en el dedo. Porque él no sabe ni siquiera defenderse solo.
¿sí? Entonces, una persona que permanece en este estado por mucho tiempo, pues conlleva para él un peligro constante. Papá y mamá tendrían que estar al lado de él siempre diciéndole, no te metas eso en la boca, no, eso no lo hagas, no metas eso ahí en el enchufe. Y lo van a tener que estar pañaleando porque no va a poder ni siquiera controlar sus esfínteres, ¿verdad? Y cuando hablamos en lo espiritual, son personas que se dejan llevar por las emociones. ¿Qué hace un bebé? ¿Siente hambre y qué hace? ¿No puede dormir y qué hace? Llora. ¿Le picó una hormiga y qué hace? Y para todo llora. De todo se está quejando siempre ese niño, ¿verdad? Y a pesar de que tenga la comida, a mí me pasó con un bebé, ¿verdad? Lloraba y identificamos que era por hambre. Teníamos la mamila así cerquita de él y en lugar de tomársela, seguía llorando y como que, no sé, un tipo de reclamo que hacía con sus balbuceos. Digo, ya está la bebida, tómatela. Pero no, ¿verdad? El niño tiene sueño y en lugar de cerrar sus ojitos y tranquilamente, no, empieza a llorar, como si tú tuvieras la culpa de que él tiene sueño, ¿verdad? Y dicen por allí los expertos que el niño llora hasta porque no se puede girar, porque a esa edad no se pueden girar. Entonces, hay veces que en la noche tú te giras porque te sientes incómodo y te pones en una posición más cómoda y todo eso, pero los bebés no lo pueden hacer. Entonces, cuando estás durmiendo y llora, lo que tienes que hacer es cámbialo de posición para que el bebé deje de llorar, ¿verdad? Hay que saber escuchar todas estas cosas. Características de estos bebés de cuna. Solo consume leche, es decir, solamente llega y puede escuchar enseñanzas básicas. No le puedes enseñar ni de Ezequiel, ni de Jeremías, ni de Isaías, ni de Apocalipsis, porque eso me da miedo. No, Iche. ¿Eso con qué se come? Nada más le puedes leer por encimita, porque si ya le empezaste a buscar las referencias cruzadas, ay no, las referencias cruzadas es muy tedioso, mucho tiempo. No, si ya con esto está suficiente. Ya leí, ¿verdad? Sus emociones lo gobiernan y es inestable. Solamente va a donde mamá va. ¿Qué pasa con un bebé? Si la mamá quiere ir al baño, pues lo tiene que llevar cargado y ahí anda la mamá haciendo malabares y que mientras y después, y ahí está con el bebé, o bien se lo lleva en un portabebé, si tiene la bendición de tener portabebé, y lo pone así al ladito, para tenerlo cuidadito, ella ya hace sus necesidades y después le agarra su portabebé y se va, ¿verdad? Pero a donde va mamá, va él. Si no va mamá, pues no puede ir porque no camina solo. Hay muchos de nosotros que así somos, ¿verdad? Me cuenta una persona que conozco y que platico con ella, ya dije más o menos, que su mamá tenía que llevar los arrastras a la iglesia y que como estaban así de mal las ganas en las alabanzas, pues no les recomiendo que hagan eso. Y entonces pues ya ellas, no es lo óptimo porque el niño empieza a aprender que ir a la iglesia es sufrimiento, es dolor. Hay mejor que platicar con ellos, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro de esta etapa? Es presa fácil para cualquier viento de doctrina o manipulación, porque él no sabe identificar peligros. Puede estar grandote, puede tener mucho tiempo en la congregación, pero se deja llevar por la emoción. Ay, vente para acá con nosotros. ¿Para qué te vas para allá? No, acá está la diversión, vente. Y como no sabe decir que no, porque es un bebé que todavía no habla, dice, pues sí, ahí voy. Y ahí va. Tenemos que prestar atención y tener mucho cuidado de no ser nepios eternamente. ¿Es malo ser nepio? No. Todos empezamos así. A ver, dígame alguien que no haya pasado por la etapa de ser bebé. No, ¿verdad? No hay nadie. ¿Alguien que haya nacido ya de 18 años por aquí? No, yo tampoco.
¿verdad? Y todos empezamos así. Definitivamente cuando yo nací espiritualmente en Villahermosa, tuve unos papás espirituales que me llevaron a mi primera comunidad. Ellos me tuvieron que llevar. Y estaban al pendiente de mí, de que yo llegara. Preguntaba, ¿llegó Carlos? Sí, ok. Sí, porque ya después yo empecé a ir solito. Ya aprendí a caminar, ya pasé a la siguiente etapa. ¿Sí? Yo no me quedaba yo, ay, no, es que no quiero ir. No, aprendí que necesitaba ir. ¿Sí? No ponía yo peros. ¿Por qué? Porque quería yo aprovechar todo. Ya sabía yo que se iba a hablar de lo mismo que se habló el domingo, sí, pero dije, y a lo mejor no puse atención en algo y allí se me puede aclarar. Entonces voy, ¿verdad? Dice aquí, primera carta a los Corintios capítulo 3, versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y esto es tremendo, porque Pablo no se lo estaba diciendo a nuevos convertidos, se lo estaba diciendo a una iglesia que ya estaba madura, en apariencia nada más, ¿sí? Y ahorita vemos jóvenes casándose de 22, 23 años. Imagínense usted. Yo me casé, no me acuerdo qué edad tenía yo cuando me casé. ¿Qué edad teníamos? 31 años. Y tú 22, pero ya la madurez ya venía de parte mía, ¿no? Entonces ahí, qué bueno que Dios nos permitió casarnos a esa edad. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa fluctuar? De repente estoy acá, de repente ya me fui por acá, de repente digo que sí, de repente digo que no, de repente digo quién sabe y así. No tengo una decisión firme. Si andan fluctuando entre azul y buenas noches, le dicen, ¿no? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y cuando estoy hablando de doctrina, no estoy hablando solamente de la doctrina de Cristo, de cualquier idea que le quieren implantar en la mente, ¿sí? Hay muchas personas que han regresado de Estados Unidos y con las cuales yo he tenido la oportunidad de platicar. Y les pregunto, ¿para qué te fuiste? Me dice, porque me convencieron. ¿Y cómo te fue allá? No, pues está dura la cosa. Porque los trabajos que nosotros podemos tener allá son todos los que los gringos no quieren hacer. Son trabajos sumamente pesados y te pagan lo que te quieren pagar. Entonces, ellos sí, les alcanza, ¿verdad? Y mandan un poquito de dinero acá a su casa, pero allá ellos están sufriendo todos los días. Sí, se esfuerzan horriblemente y entonces a veces hasta ni comen con la idea de mandar las remesas hacia México, porque esa era su finalidad, pero alguien los convenció, vente para acá, casi hay trabajo, pero bueno, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? El que sabe trabajar, donde quiera encuentra trabajo. Simplemente te tienes que dejar guiar por Dios, nada más. Si tú no te dejas guiar por Dios, vamos a estar así, como niños fluctuantes, llevados por todo lugar, queriendo alcanzar, y era lo que decíamos el domingo pasado, queremos perseguir las añadiduras, pero el Señor nos ha dicho en su palabra que si somos obedientes, que si prestamos atención a su palabra, las bendiciones que van a hacer,
nos van a seguir y nos van a alcanzar. No tienes necesidad de andar pichicateando, dicen por allá. Nada. Eres el hijo de un rey. Pero tienes que creértela. Tienes que confiar en ese Padre Celestial que puede darte lo que tú estás anhelando. Pero vuelvo al punto. Necesitamos madurar. ¿Se acuerdan que parte de la enseñanza decíamos? Dios no va a dar una bendición a alguien inmaduro. Y por eso la necesidad de dar esta enseñanza para que identifiquemos si estamos maduros o no. Y me incluyo, ¿verdad? Sí. Luego sigue diciendo, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Muchas veces por perseguir la fama o la fortuna, han habido personas que han perdido hasta la vida. Los engañan, les ponen así el título a todo color, el sueldo grandísimo, exorbitante. ¡Eh! ¿Cuánto voy a ganar? Se van, los secuestran, les quitan los órganos. Claro, para quitarle todos los órganos. ¿Sí? ¿Verdad? Y no saben ni en dónde quedó. Lo vas y lo encuentras quizás en una fosa clandestina. Por eso necesitamos no desesperarnos. La desesperación no puede ganarnos. Ciertamente hay problemas, hay circunstancias adversas, pero todo eso, ¿acaso no lo permitió Dios? ¿Acaso no pudieras preguntarle a Dios, Señor, cuál es el propósito que estemos pasando por esta situación? ¿Qué necesito aprender hoy? Y eso te va a llevar a ese crecimiento, a esa segunda etapa. Paidión, el niño pequeño en aprendizaje. ¿Será que un bebé se sabe bañar? ¿Quién lo baña? La mamá. Pero cuando empieza a caminar, ¿qué tenemos que hacer? Dejarlo, ¿verdad? Se mete con nosotros, ¿verdad? Con nuestra ropa interior, el niño está caminando por allí, hasta le llenamos un botecito para que con otro botecito más pequeño, él mismo se empiece a echar el agüita, le enseñamos dónde se tiene que lavar, que se meta su dedito en la oreja, que se rasque el cuellito y todas las cosas que nosotros sabemos de acerca de cómo nos enseñó mamá a nosotros, ¿verdad? De cómo bañarnos. Higiene personal. Le enseñas, como lo dice en la canción, ¿no? Los dientes de arriba se cepillan para abajo, los dientes de abajo se cepillan para arriba, las muelitas en círculo, ¿verdad? Y empiezan ellos. Te vas a peinar. Tengo aquí un galán que todos los días se anda peine y peine. Desde que aprendió, todos los días, mamá, es que no me puedo despeinar. Yo de travesura voy y le despeino y ya vuelve él a peinarse, ¿verdad? Pero él está en aprendizaje. Sí, yo no les puedo dar todo lo que piden, porque yo incluso les tengo que enseñar a tener esta capacidad de resistir la frustración. Me piden, papá, ayúdame. No, espérate, vuélvelo a intentar. Ya cuando definitivamente veo que ya no, y ya está a punto de estallar, espérame, entonces lo hago yo. Pero necesito enseñarles también eso, para que no sean personas dependientes de mí. Yo sé que un día voy a morir. Lo sé. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Espero yo que falten muchos años. Pero yo no quiero dejar hijos que no puedan defenderse en la vida. Y es lo mismo que tenemos que ver en aquellas personas que nosotros somos padres espirituales. Ay, pastor, pero es que yo también soy nuevo. ¿Cómo voy a ser papá? Ah, bueno, porque también en la vida natural, ¿verdad? Hay niños de 14 años, de 12 años que ya son papás y tienen que aprender a madurar. Tu responsabilidad, si ya trajiste a alguien, si ya viste que falló, es ayudarlo, es enseñarle, porque ese niño que acaba de nacer está en aprendizaje. Va a fallar, va a cometer errores, pero te tiene a ti y tiene a todos los demás hermanos. Y eso es lo bonito de vivir en comunidad, ¿verdad? Este
esta etapa ya no está en la cuna, ya camina solito, ya habla, pero necesita supervisión. Necesita que tú lo cuides. No puedes ser un papá desobligado. No puedes traer niños, hijos, y después abandonarlos. Tienes que cuidarlos. Ah, no, pero es que yo se los traje al pastor. Ah, bueno, entonces imagínate como esos papás que llevan a los hijos con los abuelitos. Cuídamelos tú, edúcalos tú y ya después vengo por ellos. No, tenemos que aprender y ayudar al crecimiento los unos con los otros. ¿Te vas a equivocar al momento de estar conduciendo a esos hijos? Sí. A ver, ¿quién de los que tenemos hijos aquí nunca se equivocó en su educación? Todos nos equivocamos. Y después resulta que con el segundo ya vamos corrigiendo ciertos errores. Y dicen los que saben de este asunto que con el tercero ya casi no cometemos errores, pero es el más checho, el más berrinchudo, el más dependiente, el que no aprendió a defenderse tanto, que cree todo lo que escucha. ¿Sí? ¿Por qué él aprendió eso? A estar allí. Porque lo cuidaba papá, lo cuidaba mamá, lo cuidaba el hermano, lo cuidaba el siguiente hermano. Y si, bueno, fue el tercero, ¿verdad? Y si imagínate, si ya no es el tercero, sino que es el cuarto, es tú. Todavía peor. Más, checha, a mí me pasó, no a mí, mi hermanita, la cual amo mucho, ¿verdad? De 6 años menor que yo, es la última. Pero todas la traíamos así. Todos la chiqueábamos. Uy, Dios mío, ¿para qué hicimos eso? Fue un grandísimo error. Pero bueno, ya creció y sigue igual. Ah, no, ¿verdad? Bueno. Características de esta etapa. Reconoce a Dios, sabe que Dios existe, sabe que es su Padre, ama a la iglesia. No es que la odie, no es que odie a los hermanos. Lo que pasa es que aún no se compromete y comete muchos errores por la falta de experiencia, ¿verdad? No llega a comprender todavía el porqué de las cosas. Siempre tiene que estar cuestionando. Y cuando somos jóvenes, nosotros cuestionamos, ¿cierto? Ojo, no tiene nada que ver con la edad biológica, ¿eh? A lo mejor algunos de nosotros estamos en esta etapa y todo lo cuestionamos. Y todo lo cuestionamos. Y viene el pastor y te dice, no, es que eso no es así. Es que, y estamos en esta etapa y tenemos que aprender a ser corregidos, ¿verdad? No es porque el pastor sea perfecto, es porque el pastor a lo mejor ya está en alguna otra etapa, ya tiene un poquito más de madurez, ya aprendió. A lo mejor el pastor creía lo mismo que tú hoy, pero fue corregido, fue enseñado por gente que le amó y lo corrigió, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro? Todavía requiere disciplina, requiere instrucción y guía constante para no lastimarse a sí mismo ni a otro. A pesar de que ya ama al Señor, es impulsivo, toma decisiones todavía apresuradas, pensando que le va a ir bien, pero no toma consejo o toma consejo con los de su misma edad, parecido al hijo de Salomón. ¿Se acuerdan de esa historia? Que en lugar de pedirle consejo a los ancianos, se fue con sus amigos de la misma edad y lo aconsejaron mal. Él, pensando que lo habían aconsejado bien, siguió el consejo, lo hizo, y gracias a ese error garrafal, el pueblo se dividió 10 tribus para acá, 2 tribus para acá. ¿Sí? Y de ahí viene todo el distanciamiento entre el pueblo de Israel. Cosa que hubiese seguido mejor el consejo de los adultos, de los que ya tenían más experiencia. Pero generalmente cuando somos jóvenes somos impulsivos porque sentimos que tenemos toda la fuerza y nos queremos comer el mundo. Digo, yo también fui joven, no se preocupen, también pasé por allí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, la tercera parte de este
versículo, después vamos a ir viendo las demás partes. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Juan en estas cartas solamente hace referencia a 3 divisiones o a 3 etapas, porque él engloba la niñez en las 2 niñeces y él engloba la juventud en las 2 etapas de la juventud y después sí trata el patrón, que es el último, que es el Padre espiritual, ¿verdad? Gálatas 4, versículo del 1 al 2, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, no puede mandar, es niño. Todavía, dice, sino que está bajo tutores, necesita que le enseñen. Y curadores. No se puede curar solo. Se lastima y va corriendo. ¡Ay, mamá, me corté! Y necesita que alguien le cure, le dé su besito, ¿verdad? Le ponga su pomadita, lo abraza, lo arropa y todo lo demás. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Justo cuando el creyente empieza a caminar, surge el peligro grave de volverse un comensal de todo lo que encuentra. No sé si a ustedes les pasó, ¿verdad? Pero a nosotros tuvimos esa amarga experiencia que tratamos de olvidar, pero que no pudimos. Un día fuimos con nuestro hijo, el más grandecito, pero todavía estaba pequeñito, muy pequeñito, a la casa de una tía de mi esposa. Y nosotros en la plática, cuando de repente lo vemos con algo que sobresalía de su boquita. Encontró algo en el piso, se lo metió a la boquita y ese algo que encontró en el piso era una patita de cucaracha. Imagínense ustedes el terror que nos agarró porque sabemos que las cucarachas no andan por lugares limpios, ¿verdad? Y entonces ese es el peligro cuando ya los niños empiezan a caminar. Otro peligro es que se empiecen a subir en las cosas. No sé por qué tenemos esa tendencia al peligro, a desafiar, a tomar retos, ¿verdad? Y de repente ya dice, mira mami, y ya está de arriba de la mesa. No sé si también a ustedes les pasó. ¿Por qué debemos cuidar entonces en dónde nos alimentamos en esta etapa? 1. Protección de la salud espiritual. Un niño que come todo lo que encuentra en la calle se enferma. No todo lo que suena espiritual en internet es sana doctrina. No todo el que habla de Cristo es cristiano y lo comentábamos el jueves, ¿se acuerdan? Punto número 2, nutrición a la medida. Dios le da a tus pastores la palabra precisa para la temporada y las luchas de tu congregación. Esa palabra que Dios nos da es para todos, que es lo que la congregación está necesitando. Siguiente punto, para echar raíces. La madurez no se logra picoteando en 1000 mesas, sino sujetándose y sirviendo en una casa espiritual. Ni tampoco llegando a la casa y queriendo decir qué es lo que se va a comer. Yo recuerdo, ¿verdad? A mi mamita que amo mucho, cuando llegábamos y nos sentaba el plato de comida, ¡ay, eso yo no quiero! Pues te lo comes porque es lo que hay. ¿Y no quieres comer? No, mamá, que no sé. Pues ella retiraba el plato tranquilamente y lo llevaba a la cocina. Y entonces tú te quedabas esperando, ay, te me va a traer algo más, ¿no? Pero no querías la comida, pues no la comías. Nadie te iba a obligar. Pero otra cosa, pues no había. Y entonces, ya que veías que no te traía nada, no mami, sí me lo voy a comer. Porque obviamente el hambre te apretaba. Entonces necesitamos aprender esto. ¿Por qué? Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia.
Dios es el que da la palabra, porque sabe que eso es lo que necesitas, aunque tú creas que lo que necesitas sea otra cosa. Aunque tú quieras comer diferente, Dios sabe qué es lo que te va a dar, qué es lo que nos va a alimentar, ¿verdad? Salmo 92, versículo 13. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ¿qué harán? Florecerán. Y lo veíamos el domingo pasado igual, una planta que se está cambiando de lugar tras lugar tras lugar, no da fruto o bien el fruto no sirve, ¿verdad? Vemos acá Hebreos capítulo 13 versículo 9, la primera parte de ese versículo dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos entonces? Pastor, es que a mí me gusta ver enseñanzas en internet. Bueno, perfecto, está bien, pero muéstramelas. Te puedo decir cuáles son las páginas, los canales en YouTube que son de la cobertura. Yo ahí estoy seguro que hay sana doctrina. No, es que quiero Un día alguien me mandó un video de una persona que predica en redes sociales y pues le di mi parecer. Le dije, mire, esto es así, 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 así. Yo sugiero que ya no lo escuche. ¿Verdad? No voy a decir quién porque no viene el caso. Siguiente etapa. Ya los niños ya crecieron, ya son adolescentes, ya no se andan metiendo todo lo que encuentran, ¿verdad? Ya hay un poquito más de seguridad. Es el hijo en desarrollo, el tecnón. Ya tiene una identidad, ¿sí? Este creyente ha echado raíces en la casa, ya sabe que debe estar aquí, ya sabe que es aquí donde le alimentan, ¿verdad? Ya no es un niño dependiente, ahora comprende su identidad y su posición en la familia de Cristo. Características. Refleja la genética espiritual del Padre y es allí donde nosotros debemos tener esa responsabilidad. Dicen por allí, hijo de tigre, pintito, ¿verdad? Como tú te comportes, esa como tú vas a enseñar a aquel hijo espiritual que tú vayas a tener. Si el pastor es criticón, ¿qué va a pasar con la congregación? Vamos a empezar a criticar a todo mundo. Si el pastor es pleitista, la congregación se va a hacer pleitista. Si el pastor es chismoso, la congregación va a tener la tendencia a hacerse chismosa y los que no quieran, pues se van a ir. Pero de todas maneras va a haber desunión. Y lo que Dios quiere, ¿qué cosa es? Unidad. ¿Verdad? La palabra de Dios dice que Jesús oraba al Padre y dice, así como tú, oh Padre, y yo somos uno, así que ellos sean uno. Dios busca la unidad. Sabes mucho de palabra, no es para andarte peleando con la gente en las redes, porque hay mucha gente que comparte cosas, ¿verdad? Que no están ni siquiera basadas en la palabra. Y como que sí dan ganas, pero aguántatelas. Salud. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hijos viene de la palabra tecna, que es una derivación de tecnón. Juan, bueno, es que esto era en otro versículo en donde Pablo les dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero es otro pasaje que es muy parecido a este, ¿no? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También en el original se usa la palabra tecna, que viene del griego tecnón, que significa hijo ya crecido, ¿verdad? Cuarta etapa, huíos, el hijo maduro.
Ya no es un hijo que escucha cualquier cosa, ya no se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Sí escucha algo, pero ya sabe identificar qué cosas están basadas en la palabra y qué cosas no, y entonces él desecha lo malo y toma lo bueno, ¿verdad? Porque ya es un hijo un poquito más maduro. Y en la cultura bíblica, esta etapa representa al hijo que ha alcanzado la mayoría de edad. No es un muchachito, ya es de 18 años para arriba. Y el padre en esa edad ya puede confiarle los negocios del reino. Ya tiene dones espirituales y responsabilidades mayores. Es decir, esa persona ya se le puede dar un privilegio, por ejemplo, dirigir la alabanza, a lo mejor estar al frente de la escuelita de niños, porque ya ha demostrado cierto nivel de madurez, es diácono, ¿verdad? Ya ayuda en ciertas áreas de la congregación. A lo mejor y hasta se le delegan algunas visitas, porque nosotros realizamos visitas a muchas, bueno, ahorita no somos muchos, ¿verdad? Pero sí algunas personas, estamos al pendiente de la hermana Gladys, del hermano Samuel, y de muchos de nosotros que a veces estamos en, en enfermedad. Algunos por la distancia, pues mi esposa es la encargada de mandarles un mensajito, estamos al pendiente si necesitan algo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sepan que no solamente les esperamos para reunirnos, sino que en realidad somos una familia. Características de esta etapa. No necesita un reglamento legalista para hacer lo correcto. No necesitan tener un policía al lado para portarse bien, pues. Es guiado por el Espíritu Santo, ejercita el discernimiento y maneja la palabra con victoria sobre el enemigo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos, allí se usa la palabra huíos, de Dios. Ya han madurado. Primera carta de Juan, hace ratito tocábamos la tercera parte de este versículo, ahorita nos vamos a la segunda. Dice, os escribo a vosotros jóvenes, haciendo referencia a esta etapa, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Son personas que no precisamente son jóvenes en edad, sino que han estado creciendo, ¿verdad? Y entonces leen la palabra, la hacen viva en su vida, aplican la palabra y se comportan a la altura de un hijo de Dios. Hebreos capítulo 5 versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ya en esta etapa ya identificas lo bueno, lo malo, decides lo hago, no lo hago, de la manera correcta. Todas las etapas conllevan una responsabilidad, pero la de mayor responsabilidad es esta, la pater, la última etapa, el padre o madre espiritual, que se representa también con la etapa de paternidad física, ¿verdad? Esta es la cumbre del desarrollo del creyente en una iglesia local. Un pater no solamente es un hijo maduro, sino que es alguien que tiene el corazón de Dios para engendrar y cuidar a los que están todavía en las primeras dos etapas. ¿Sí? Características. Su gozo no es solo recibir, sino dar. Y en esta parte no estoy hablando de lo económico,
Estoy hablando de cómo sirve. Estoy hablando de cómo enseña, de cómo va y aconseja, de cómo dice, pastor, fíjese que escuché esto, no por ser chismoso. Ojo, una cosa es ser chismoso. ¿Cuándo es un chisme? Cuando se riega con las personas que están a tu mismo nivel de autoridad. ¿Cuándo es información? Cuando lo que tú escuchaste no se lo comentaste a nadie más, sino que vas ante tu autoridad inmediata y entonces le dice, fíjese que escuché esto, esto y esto. Y entonces el pastor sabrá cómo manejar la situación. ¿Para qué? Para que no haya murmuración. Una de las cosas que a Dios no le agrada es que haya murmuración. Es decir, el chisme. No ayuda en absolutamente nada y daña a la congregación. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 13, la primera parte, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Primera carta a los Corintios, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Si queremos verlo así, nuestro Padre espiritual viene a ser nuestro pastor. Después tú te conviertes en un padre espiritual. Y entonces el padre espiritual no tiene que ser negligente. No le puede permitir a los creyentes que están en las primeras 2 etapas que hagan lo que se les dé la gana. Si tú estás permitiendo a tus hijos espirituales o biológicos que hagan lo que ellos quieran, entonces no estás siendo un padre comprensivo y empático. Estás siendo un padre negligente. Porque tú tienes que enseñar a tus hijos de la manera correcta, sabiendo lo que les decía al principio, no somos eternos, no vamos a vivir para siempre. Ellos tienen que aprender cómo vivir su espiritualidad de una manera correcta. Necesitamos ayudarles a madurar y madurar nosotros en el proceso. Todos vamos a llegar a una madurez. Yo espero en el Señor que sí, pero no todos lo vamos a alcanzar al mismo tiempo. Vas a encontrarte muchas sorpresas, porque vas a encontrarte, ¿verdad?, el hermano que acaba de llegar y al año ya está sirviendo, o antes quizás. ¿Y cómo puede ser que ya esté en la escuelita de niños? Yo llevo 14 años aquí y nunca me pusieron. No es que no te van a poner. Tienen que ver tu disposición, tienen que ver tu madurez, tienen que ver tu entrega. ¿Sí? Conclusión. El crecimiento espiritual no ocurre por el simple paso de los años sentado en una banca, sino por la obediencia a la palabra y la fidelidad a la mesa donde Dios te plantó. No estás pensando, ay, ¿a qué congregación será que me voy? Es como la persona que cuando se casa ya está pensando en divorciarse. No es lógico, ¿verdad? Cuando uno se casa no piensa en divorciarse, piensa en tener una vida juntos y, ay, vamos a construir una casa y a tener hijos. Pero no te casas pensándote en divorciar, ¿verdad? Tampoco llegas a una congregación pensando, allá se ve más bonito, porque el creyente no se lleva por el sentimentalismo ni por lo más llamativo. ¿Qué es lo que te tiene que llamar la atención? La comida espiritual. ¿Te está llenando? ¿Te está haciendo crecer? Entonces continúa en ese lugar. Si no, obviamente tienes que buscar el lugar donde la palabra te alimente. ¿Sí? Si reconoces que estás en la etapa de bebé o niño, decide hoy dejar el biberón emocional.
Deja de comer en mesas extrañas fuera de tu iglesia y busca la sana doctrina de tu casa local. Y sé como los hermanos de Berea. Todo lo que te diga tu pastor, ve que esté en la palabra de Dios. Si eres un hijo en desarrollo, ya estás en la tercera etapa, ¿verdad? El tecnón. Y la cuarta, huíos. Asume mayor responsabilidad. Fortalece tu vida de oración y vence la batalla diaria. El pastor no va a venir a delegarte, hermano, haga esto. No, pastor, ¿en qué le ayudo? Así han venido uno que otro, ¿verdad? Ok, venga, chepa acá, y le empezamos a involucrar poquito a poquito quizás, porque tampoco queremos ser autoritarios o que ellos piensen que ya les dejamos todo, ¿sí? Sino que vamos poquito a poquito, poquito a poquito. ¿Por qué? Porque ellos demuestran ese anhelo de poder ayudar. Si el Señor te ha llevado a la etapa de padre o madre, aquellos que han traído invitados ya son padres. Felicidades. Ha nacido un niño o una niña, ¿verdad? Pero con ello viene la responsabilidad también de cuidarlos. Si ya los viste, como hace ratito me decía alguien, es que le pasó algo que no debía pasarle. Ok, ve, visítalo. Ve, háblale. No te avergüences. Sí, fallaste, pero ¿quién no falla en este mundo? Regresa. Dios te puede fortalecer. Voltea a ver la cuna de la iglesia. Hay niños que necesitan tu abrazo, tu consejo y tu discipulado. No todo el trabajo lo va a poder hacer el pastor. El pastor se esfuerza. El pastor va a trabajar, a menos que sea un pastor muy flojo, ¿verdad? Pero necesita el apoyo de esos hermanos maduros para que entonces, cuando Dios empiece a ver que la iglesia está madurando, y muchas veces se lo he dicho, va a mandar a más gente. Si no hay gente que cuide a los bebés, ¿cómo Dios va a mandar a más personas? ¿Alguien ha estudiado por aquí poricultura? O poricultismo, que le llaman, ¿no? Bueno, ¿cuántos bebés puede cuidar una persona en un lugar de asistencia para bebés? Y no, ponte 10, te vuelves loquito, ¿eh? Te vuelves loquito, te lo aseguro que sí. Bebés pequeñitos. Tienes que pañalearlos, tienes que adormecerlos, tienes que darle su biberón. Si traen medicamento, tienes que apuntar la hora de cada uno. Y sin confundirte, no vaya a ser que le des el medicamento de este al otro. O a uno que ni siquiera tenía que tomar medicamento. Todo lo tienes que llevar en un registro. Es cansado. Tienes que estarte doblando para cargarlo, pasearlo. Imagínate tener 10, no, con 4 es suficiente. Ahora, imagínate cuántas personas maduras podríamos saber aquí. No levante la mano porque a lo mejor digo, no, todavía no. Dios necesita que todos vayamos madurando para que podamos entonces cuidar a los bebés espirituales que Él va a mandar. Pero ¿qué pasa si yo mismo soy un bebé espiritual y todavía necesito que me lleven? Ay. Sí sirve, claro que sí sirve. Dios lo puede usar y Dios lo puede ayudar a madurar, pero yo tengo que poner de mi parte. Amén. Esta es la enseñanza del día de hoy. Yo les invito a que para terminar la enseñanza nos podamos poner de pie. Y si acaso tú llevas tiempo congregándote, y cuando digo llevas tiempo es más de un mes, ya es tiempo, ¿eh? Y todavía te crees un bebecito, pues pidámosle a Dios sabiduría. Señor, te damos gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a que esta enseñanza haga nido en nuestro corazón y podamos ponerla por obra. Perdónanos, Señor, perdóname si he tratado de complacerme en el estancamiento, si he buscado
lo mío propio, si me he estancado en el solamente escuchar y no he querido dar, si no he querido madurar, Señor, y soy como un Peter Pan espiritual y siempre quiero permanecer siendo niño. Guarda mi corazón de todo engaño, guarda mi corazón de todo aquello que no me permite, Señor, crecer en tus caminos. Yo anhelo servirte a ti, Señor. Anhelo que tú puedas decirme, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, pero tú solamente le dirás eso a aquellos que estén colaborando con tu obra. Gracias te doy, Padre, por esta enseñanza. Gracias porque hablaste primero a mi corazón para poderlo enseñar y así poder madurar junto con la iglesia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.